Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda que Él es nuestro único camino para llegar al Padre Celestial. Qué bueno que estén con nosotros en este tiempo, que podamos ser afirmados en los caminos del Señor y que el Señor nos dé luz y revelación. Necesitamos establecer nuestra casa en un cimiento fuerte y firme, como dice la Escritura. Recuerda que oír las palabras de Dios, oírlas y ponerlas en práctica es muy importante para que nuestra casa esté sólida en ese tiempo. La Escritura declara que justo para este último tramo que nosotros estamos andando, los entendidos sabrán a dónde ir. Dios te va a dar dirección, Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar el camino que tú debes andar si tú lo buscas de todo tu corazón. Hemos estado hablando, bueno, en la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de Isaac y de Rebeca, de la amargura que ellos experimentaron por causa de las decisiones equivocadas que tomó su hijo Esaú. Y bueno, estuvimos mencionando que es muy importante que nuestro corazón permanezca fresco en Dios, que los errores de los demás, las decisiones de otros, no afecten nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra posición en Cristo Jesús. Y yo quiero hablarte un poco más acerca de este tema, acerca de un corazón que se encuentra en amargura. Quiero darte una definición de esto, de la amargura. Es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Eh, la palabra amargura en el griego del Nuevo Testamento proviene de una palabra que significa punzar, o sea que es algo muy fuerte que punza precisamente nuestra alma, nuestro corazón. Una persona que está en amargura puede sufrir físicamente de estas cosas, de la presión arterial alta, puede tener desórdenes estomacales, problemas intestinales, también puede sufrir de insomnio y de enfermedades cardíacas. ¿Qué problemas emocionales? Estos serían dificultades físicas que se pueden presentar en una persona que tiene amargura. Las dificultades emocionales que puede presentar son inseguridad, ansiedad, preocupación, depresión y temor. Problemas emocionales. Y ya problemas espirituales que tienen que ver ya con su destino, con su futuro. Es una persona que puede vivir sin un propósito en la vida. Puede ser una persona que no tiene fe, su fe está en el suelo, no es una persona que viva con un propósito en el Señor. Por supuesto que hay ausencia del fruto del Espíritu Santo en su vida, porque recordemos que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el gozo. Y también esta amargura pues va a afectar a todas las personas que están a su alrededor, porque en Hebreos declara esto, Hebreos en el capítulo 12 dice, tengan cuidado de que no les brote una raíz amarga y por esa raíz amarga ustedes sean estorbados y puedan estorbar a otros. O sea que la amargura de una persona puede leudar a otras personas. Una persona cuando se encuentra en profunda amargura, ¿qué va a manifestar? Por ejemplo, utiliza su boca como un arma para destruirse y destruir a otros. Vamos a mirar en Proverbios, en el capítulo 18, Proverbios 18. Esos temas, pues que el Señor me ha venido colocando en el corazón, eh, debemos tratarlos con el Señor. Lo que tiene que ver con la amargura, en la vez pasada estuvimos hablando acerca de la ira, porque estas situaciones que el ser humano vive, si no las trata con Dios, si no las considera como un error grave en su vida, van a afectar profundamente su relación con Dios y también van a destruir lo que está a su alrededor. En este caso, nosotros como iglesia, si no somos tratados en nuestro carácter, si no crecemos en esto, por supuesto que le vamos a hacer un daño muy grande a las ovejas y lo hemos hecho, en el pasado lo hemos hecho, pero tenemos tiempo de corregirnos para que este último tiempo que Dios nos permite como iglesia
podamos causar un impacto en nuestra ciudad, podamos traer bendición a un pueblo que está preparado para recibir la palabra de Dios. Proverbios 18:21 declara: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Qué tremendo es que nuestras palabras son tan importantes. Nosotros con nuestra forma de hablar podemos crear, podemos animar a la gente, podemos traer fe al corazón de las personas, podemos declarar palabras que van a levantar anímicamente a alguien, que lo van a fortalecer recuerda que a través de nuestras palabras podemos afirmar a una persona en la fe. Romanos 10 habla acerca de cómo se produce la fe en una persona y dice que la fe es por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Nosotros como hijos del Señor hemos sido llamados a impartir esa bendición sobre un pueblo, a derramar sobre los corazones la palabra de Dios para que esta palabra pueda producir fe, para acercar a un pueblo en una gran y en una profunda necesidad, acercarlo al corazón del Padre Celestial. Esa es nuestra misión, esa es nuestra labor en este tiempo, de que impartamos fe en el corazón de otros a través de la predicación de la palabra. A través de las escrituras nosotros podemos levantar a una persona y acercarlo al Señor, pero a través de una palabra necia, de una palabra que sale de un corazón en amargura, podemos traer mucho desánimo y apartar a las personas del propósito que Dios ha trazado para ellos. Un caso como el que les estoy mencionando está en Números, en el capítulo 13. Recuerda que Moisés delega 12 príncipes de su pueblo para que ellos hicieran un reconocimiento de la tierra que el Señor les había entregado en posesión. Esos 12 hombres eran gente importante, eran príncipes de su pueblo, gente aún experta en la guerra, como fue Josué y Caleb, que eran hombres muy valientes en todo esto. Cuando ellos van a reconocer la tierra eh, y vienen a dar un reporte, realmente el reporte que dieron no fue bueno. Ellos cuando dieron ese recorrido por la tierra prometida, esos 40 días, y volvieron, sabían que la tierra era buena, sabía que realmente era verdad que esa tierra fluía leche y miel. De hecho, trajeron un racimo de uvas entre dos personas. Tremendo cargar un racimo de uvas entre dos. Imagínate, la tierra era súper buena. Pero cuando ellos vienen, este es el reporte que dan al pueblo del versículo 32, números 13, del versículo 32 al 33, dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mira, estos hombres con su forma de hablar empezaron a dirigirse a este pueblo. Estos eran los príncipes. Se necesitaba que estos hombres estuvieran fortalecidos en fe, que tuvieran el corazón sano, que tuvieran un corazón de guerra, un corazón dispuesto a poseer lo que el Señor les había entregado como posesión. Pero qué tremendo es que a estos 10 que se les encomendó esa labor tan importante, ellos eran los que tenían que impulsar a todo ese pueblo. 3.550 guerreros que estaban preparados para entrar a la tierra prometida, dependían del informe de estos 12, del impulso que ellos les dieran para ir a conquistar esa tierra. Pero lo que estábamos hablando, una persona que no sabe cómo hablar, que cuando habla sus palabras no son de fortaleza ni de ánimo, sino que son palabras de amargura, mira lo que puede causar. En el capítulo 14, del 1 al 4 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos.
¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvamos a Egipto. Mira lo tremendo como ellos desanimaron a esos 603.500, bueno, 38 personas, porque hay más los dos espías. Desanimaron a todos esos guerreros y ese desánimo pasó a todo el pueblo de Israel. Entonces, qué tremendo y qué importante es la función de una, por lo menos en ellos, de un líder. Qué importante es que el líder esté conectadito al Señor, tenga un corazón sano, tenga un corazón de fe, tenga un corazón perdonador, tenga un corazón que está dispuesto a empujar, a impulsar a otros a tener un encuentro con Dios y a heredar esas promesas que el Señor ha declarado en su palabra para ellos. Qué desastroso es un liderazgo en amargura, un liderazgo murmurador. Qué desastroso es un liderazgo sin fe, porque ese liderazgo leuda el corazón de otros, pone división, pone contienda, crea muchos conflictos en medio de la gente y finalmente no les permite alcanzar las promesas de Dios. Porque cuando uno trae contienda, división, murmuración, desánimo a un pueblo, pues por supuesto que ese ambiente que se crea allí va a crear toda obra malvada, toda obra perversa, como lo enseñábamos anteriormente. Lo menciona Santiago, que allí hay toda perturbación, donde está esa sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. El hombre de fe, la mujer de fe, impulsan a otros a crecer, a dejar de ser niños espirituales y a formarse en el Señor como gente de guerra, resistente al dolor, resistente a la presión, resistente a la ofensa, dispuestos a caminar la milla, a poner la otra mejilla, a entregar su capa, su túnica, a perdonar las 70 veces 7 que declara la Escritura. Porque si ese liderazgo no se forma así, entra en amargura y va a desanimar a toda una congregación, va a desanimar a todo un pueblo. Entonces, como una persona en amargura, todo lo que habla, todo lo que expresa, es como si soltara veneno a su alrededor. Por eso esa exhortación que declara en Hebreos es tan importante. Dice que no se ha hallado en ti y quien tenga una raíz amarga. Vamos a mirar ahí en Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mira que dice que esa raíz de amargura nos impide alcanzar la gracia de Dios. En este caso, en ese momento, esos espías, por haber impartido estas palabras de maldición sobre el corazón de ellos, les impidieron entrar a la tierra prometida, o sea, leudaron, contaminaron todas esas personas. Imagínate la responsabilidad tan grande y las cuentas que estos hombres tienen que dar delante de Dios por haber desanimado una multitud de esas. 603.538 personas entraron en gran desánimo para no entrar a la tierra prometida. Qué tremendo es esto. Entonces, vemos que la amargura tenemos que tratarla, porque si nosotros, por ejemplo, como padres, estamos en amargura, imagínate lo que vamos a impartir sobre nuestros hijos. Les vamos a impartir negatividad en todo momento. Vamos a estar en una posición de crítica, de censura, de manipulación también. Vamos a estar ahí como afrentándolos constantemente. Y bueno, los errores que hablábamos en la enseñanza pasada. Entonces, una persona en amargura siempre tiene pensamientos de caos, de que todo va a salir mal, de que no es capaz de sacar adelante ningún proyecto, nunca enfrenta los desafíos, nunca da pasos hacia adelante, porque ya en su mente hay una posición de fracaso. Él piensa que todo va a salir mal. Él no puede estar confiando en la gracia, en la misericordia de Dios, en la cobertura que Dios puede traer aún sobre nuestros hijos.
Recuerda que nuestros hijos cuando están muy pequeños son muy dependientes, nosotros podemos cuidarlos, darles dirección, ayudarlos, pero hay una edad donde ellos tienen que empezar a tomar decisiones y tenemos que respetar las decisiones que ellos tomen, sea de honrar a Dios, sea de bendecir al Señor, sea de estar en su camino, sea de apartarse de Él. Nuestra labor es orar, protegerlos, traer una cobertura de oración sobre sus vidas y pedirle a Dios misericordia por ellos, porque de lo contrario, nuestro corazón se puede llenar de tanta amargura y esa amargura la vamos a derramar sobre ellos mismos. Un padre manipulador, un padre con palabras grotescas, un padre con palabras en amargura, por supuesto no va a impulsar mucho a su hijo a encontrarse con Dios. Tal vez lo haga aborrecer las cosas del Señor. Por eso es tan importante la sanidad de nuestros corazones. Una persona en amargura también culpa a los demás de sus dificultades o de sus problemas. Casi nunca tiene la capacidad de asumir su responsabilidad en las decisiones o las consecuencias de actos pasados, porque esa persona está en esa amargura, siempre está buscando un culpable de su situación. No, fue que mis padres me hicieron esto, o mis hermanos, o un jefe, un pastor, un líder, etcétera. Siempre están culpando a otros de esa amargura que ellos han tomado la decisión de que permanezca en sus corazones. Y recuerda, cada uno es responsable de la sanidad de su propio corazón. Cada persona tiene que cuidar su estado emocional, su estado espiritual. Somos responsables delante de Dios por cuidar esta viña en la que el Señor nos ha puesto. Cada uno tiene que responder delante de Dios por sus propias acciones. Y también vive en mucha autoconmiseración. Se lamenta todo el tiempo. Una persona en amargura, todo, pobrecito de mí, qué pesar de mí, todos me odian, yo soy el más maltratado, el más indefenso, en un sentimiento de conmiseración que es tan horrible. Una persona que vive en autocompasión se hace coger odio de todo el mundo, buscando esa compasión, buscando ese favor de los demás, buscando que las personas le tengan pesar, lo que hace es que las personas a su alrededor le tengan desprecio. Una persona en amargura es terrible, terrible, porque está incómoda por todo, por la comida, por el clima, si hay un animalito en la casa, por un animalito, si por el vestido, por las decisiones que toman los demás y toda opinión que da está bañada en amargura. Por más que intentan hacer bien las cosas y decir bien las cosas, impregnan todo de su amargura. Entonces, qué tremendo es esta situación. Realmente Hebreos tiene toda la razón. Esa carta, al escribir eso, que por esa raíz amarga muchos son contaminados, es una verdad en medio de nosotros. Tú lo sabes, creo que conoces a alguien amargadito por ahí que vive a tu alrededor y sabes que esto que te estoy diciendo es verdad, porque una persona en amargura no puede ver lo bueno que lo rodea por estar centrado en todo lo malo. Y yo quiero mostrarte un caso que está en Primera de Samuel, en el capítulo 1. Dice Primera de Samuel, en el capítulo 1, dice, hubo un varón, en el versículo 1 de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Sub Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová.
Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Mira esta situación familiar. Por supuesto que es una situación difícil. Él tiene dos esposas, eh, ama a Ana, pero Ana no tiene hijos. Y esta es una familia, todos en mucha amargura. Vemos que Ana estaba súper amargada porque no tenía hijos, a pesar de que tenía un esposo que la amaba, que la consentía, la cuidaba, ¿sí? Ocupaba un lugar alto en el corazón de él. Entonces, pero finalmente ella tenía centrado el pensamiento, es: no tengo hijos. Y ahí se centró su corazón, y esa fue la causa de su amargura, a pesar de que tenía este esposo que la amaba y que era una familia también adinerada. O sea, Ana podía pedir lo que quisiera, ¿sí? Esto es una familia que tenía dinero, porque cuando ellos fueron a presentar al niño en el templo, cuando el Señor le concibió a ella un hijo, le concedió un hijo, ellos presentaron la ofrenda que presentaba una familia adinerada. Ahí en el versículo 24 dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Estos becerros, la harina y el vino eran la ofrenda que una persona pudiente, que una persona adinerada podía llevar. Las personas necesitadas o pobres llevaban 2 tórtolas o 2 palominos, como fue el caso de José y María, que para presentar a Jesús en el templo llevaron esa ofrenda. O cuando no tenían las tórtolas y los palominos, llevaban 2 libras de harina. Esa era la ofrenda más bajita que existía, de acuerdo a la capacidad económica. Entonces vemos esta familia, una familia que ella tiene un buen esposo, tiene dinero, puede pedir lo que quiera. Sin embargo, por cuanto no tiene hijos, su corazón está en amargura, y porque Penina vaciaba toda su maldad sobre el corazón de Ana. Y lo más tremendo de esta familia es que todos iban a la iglesia. Ahí dice que ellos iban a ofrecer la festividad con sus sacrificios, y todos iban al templo. No dice: ¿cómo puede ser que las personas vayan al templo y tengan una actitud tan despreciable? ¿Cómo es que Penina, con muchos hijos, debería ser una mujer muy feliz, tiene hijos, tiene un esposo también, tiene el mismo esposo pudiente? Por supuesto, él no la ama tanto como a Ana, pero es un hombre responsable. Pero ella no podía ver las bondades de Dios, porque en su corazón estaba centrada en hacerle la vida imposible a Ana. ¿Sí? Entonces, una mujer que tiene hijos, que tiene dinero, que cuenta con el apoyo de su esposo, por supuesto, porque él es un hombre responsable, pero su corazón está en amargura. Vemos a Ana con todos los favores que tiene, pero también está en amargura. Y vemos al esposo que no está tampoco contento, porque dice: pero ¿qué te pasa, mujer? ¿Por qué estás triste? Y ahora él está desangustiado porque Ana está triste y empieza a sufrir, y dice: pero no te soy yo mejor, pues yo te amo, yo te cuido y todo. Entonces, mira lo que es una familia inconforme, lo que es una familia en amargura, lo que es una familia que no puede apreciar las bondades de Dios. Y qué doloroso es escuchar en el testimonio de familias de años en la iglesia, de años, que vienen los miércoles, que vienen los domingos, o en el caso de nosotros, que asisten a los seminarios, que van a la intercesión, que vienen a las oraciones, pero que su vida familiar es un caos, que su vida familiar es un desastre, que se ultrajan, que se maltratan, que se golpean, que desconfían el uno del otro, que están en desconfianzas, que no se pueden sentar en paz
a disfrutar de una cena, a disfrutar de un café, a disfrutar de un helado, no sé. Todo esto que como familia deberíamos disfrutarlo. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de reclamos, porque el alma está llena de amargura. Mira en este caso Ana, como en medio de todas estas bondades que el Señor ha derramado sobre ella, no puede ver la gracia de Dios porque no tiene lo que quiere. O sea que cuando una persona no tiene lo que quiere puede entrar en amargura. Lo de Ana era tener un hijo. Este es un caso. Mira otro caso que está en Ruth, en el capítulo 1, del versículo 1 al 6. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta es una familia que está viviendo una situación muy diferente a la que vivía Ana, por supuesto. Ellos partieron de su tierra porque en un tiempo de mucha calamidad se fueron de su tierra, y Noemí, en tierra extranjera, pierde a su esposo y a sus dos hijos. Y hay situaciones difíciles como esta, donde se puede perder un ser querido. Y digamos, ese dolor que se puede sentir en el corazón puede traer amargura. De hecho, mira lo que dice el versículo 19. Cuando ellos regresan a la tierra, dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. En este caso, la pérdida de sus hijos, de su esposo, verse sola, trajo a su corazón este sentimiento de amargura. Y ella dice, ya no me llamen Noemí, Noemí significa placentera, llámenme Mara, que significa amargura. En el caso de Ana, lo que trajo la amargura fue pues que ella no podía tener lo que quería, finalmente era un hijo. En este caso es una situación muy dolorosa, la pérdida de un ser querido. Por supuesto que es muy difícil perder a una persona tan cercana. Eh, pues yo no podría dar testimonio acerca de esto porque hasta el día de hoy no he tenido esa situación, pero cuando he escuchado padres que han perdido a sus hijos, los he escuchado con un dolor muy intenso en su corazón. Cuando han perdido a su esposa, a su cónyuge, al que aman, pues hay un gran dolor en esos corazones, ¿sí? A no ser que Dios visite esa vida de una manera especial, sobrenatural, para que ese dolor desaparezca, esta aflicción podría sepultar a una persona, llevarla a tal punto del desánimo que se deje morir de hambre realmente, o que muera, como decimos nosotros, de una pena moral, que finalmente no sienten el fuego ni el impulso para salir adelante, pierden la motivación para hacer toda clase de actividad, pierden el cuidado de su propio cuerpo, no hay una motivación para ir al frente. Dios nos ha dado una familia, y la familia es un regalo tremendo de Dios.
es un regalo precioso de Dios. Pero recuerda que por encima de la familia está nuestro Padre Celestial. La Escritura declara que Él es el Padre de toda familia que se nombra en los cielos y en la tierra. O sea que por encima de nuestra familia terrenal está mi familia espiritual que es antes, que es infinita, que está desde el principio, y esa familia está compuesta por el Padre, por su Hijo y por el Espíritu Santo. Ese es mi verdadero origen, de ahí es donde yo vengo. Dios me pone en la tierra rodeado de una familia terrenal para enseñarme cosas profundas en el mundo espiritual, para darme un acompañamiento, para darme una protección. Pero si esa familia no estuviera, de todas maneras Dios siempre va a estar al frente. Él siempre va a traer esa cobertura. Yo no conozco a mi padre terrenal y tuve muchos reclamos en la niñez hacia esa figura porque vivimos en mucha necesidad, me sentí muy desamparado. Era doloroso para mí eh, cosas como una reunión de padres en la escuela, donde llegaban los padres a recibir las calificaciones de sus hijos y pues en mi caso a veces iba mi madre, otras veces ella no podía ir, así que nadie podía ir a la reunión. Cuando llamaban a lista, era tremendo como los llamaban con su segundo apellido, fulano de tal y con su segundo apellido, y yo solo tengo un apellido. Y hasta el día de hoy siempre me preguntan el segundo apellido. Ya no me duele, por supuesto que no, pero en esa época sí, como Luis Enrique Yepes. ¿Yepes qué? No, hijo natural, no reconocido. En esa época, sí. Por supuesto, ahorita no me duele, esto está sanado totalmente en mi corazón, pero esa ausencia de una figura terrenal, de una figura paterna, de un miembro de la familia es dolorosa. Yo no vi morir a mi padre terrenal. Yo no sé qué pasó con él, no sé absolutamente nada, pero estaba ausente, no lo vi morir, que es mucho más doloroso, creo. Una persona que lo ha tenido y lo perdió, por supuesto que va a causar mucho dolor en su corazón, pero el no tenerlo también me causó mucho dolor. Y siempre tuve ese reclamo y un día estaba hablando con el Señor y le dije, Señor, yo no tuve un padre. Y él me dijo, yo sé. Y le dije, y pasé muchas necesidades. Yo sufrí bastante con esto. Y el Señor me dijo, sí, yo sé. Y le dije, pero es que tú lo permitiste. Tú permitiste ese dolor en mi vida. El Señor me dijo, sí, yo lo permití. Y le pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué tú permitiste eso sobre un niño, sobre una persona que está indefensa aparentemente? Digo aparentemente porque por supuesto la protección de Dios está ahí. Y el Señor me dijo, porque yo quería ser el primero y el único en escuchar de tus labios la palabra papá. Cuando el Señor me dijo eso, me atrajo hacia Él de una manera impresionante. Yo, ¿cómo va a ser que el Dios de los cielos se hubiera reservado a ese niño para Él, como si fuera un tesoro, un regalo para el corazón del Padre? Y por supuesto que esto me emocionó demasiado. Yo lloraba, lloraba, iba conduciendo y no sé cómo llegué a mi casa porque no podía ver de la cantidad de lágrimas que salían de mis ojos de gozo, de alegría de saber que mi Padre, mi verdadero Padre, el Padre de los cielos, se había encargado de mi vida todo ese tiempo. Y cuando Él me dijo eso, ¿sabes qué pasó? Que mi mente hizo un recorrido por toda mi vida. Eso fue en segundos que empecé a recordar cada momento doloroso de mi vida. Empecé a recordar momentos donde pasamos necesidad, momentos donde no tenía que vestir, de pronto estaba con los zapatos rotos. Recordé una escena que nosotros pasábamos por un puesto de frutas, íbamos a jugar al campo, a las canchas de fútbol también, y pasábamos por un puesto de frutas y nos acercábamos a ese puesto y esculcábamos en la caneca donde arrojaban la basura de las frutas y esculcábamos allí, sacábamos las frutas que tenían partes buenas y ya llegábamos allá donde íbamos a jugar y cortábamos la parte mala y nos comíamos la parte que estaba buena. Esos eran nuestros refrigerios en esa época, cuando íbamos al campo a jugar.
y nunca recuerdo haber estado enfermo del estómago. Nunca yo tuve, no tengo recuerdos de haber tenido una indigestión. No tengo recuerdos de nada de eso. Tampoco tuvimos salud como para decir estamos asegurados al médico, etcétera. No tuvimos esa cobertura en esa época, pero no tengo una sola fractura en mis huesos, a pesar de que éramos tan brinconcitos, trepar árboles. Esa era la diversión en esa época, lanzarnos por abismos, en carros de balineras, en tablas untadas de cera, por pendientes, por todas esas partes donde jugábamos, pero nunca tuve que un hueso quebrado. Dios tuvo cuidado de mi salud. Por eso te digo, Dios nos ha rodeado de una familia terrenal que nos cuida, nos protege, pero digamos en mi caso yo no tuve un padre que supuestamente me diera una protección, pero Dios estaba sobre cada situación. Entonces, en este caso de Noemí, por supuesto que perder a su familia fue una posición muy tremenda, pero cuando el corazón se abre al Señor, Dios trae sanidad sobre esto. Entonces, por una situación dolorosa, la pérdida de sus esposo y sus dos hijos, el corazón de Noemí entra en gran amargura. Mira este otro caso, está en Job, Job en el capítulo 23. Te conté parte de mi testimonio para mencionar esto de la familia. Mi testimonio me, me anima mucho a estar con el Señor. Yo veo la cobertura de Dios sobre mi vida, su cuidado, y Dios ha sanado mi alma. Yo disfruto de Dios, y no tengo absolutamente ningún reproche hacia nadie en mi pasado. Tú me preguntas, ¿qué te duele de tu pasado? Yo digo, de pronto no haber conocido al Señor antes. Eso es lo único que me duele. De resto, no tengo pensamientos ni recuerdos dolorosos. Para mí, todo lo que viví en el pasado, hasta esa conversación que tuve con el Señor, cambió. De blanco y negro se puso a colores. Mi vida se volvió emocionante y recuerdo todos esos momentos de mi niñez que fueron de necesidad, difíciles, los recuerdo como una gran aventura. Job en el capítulo 23, en el versículo 2, bueno, del versículo 1 al 2 dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Vemos a Job impregnado de amargura en su corazón. Por supuesto, los que conocen la historia de Job sabemos que este hombre fue tratado fuertemente. Recuerda que hay una conversación en el cielo. Dios le pregunta al diablo, ¿tú de dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra, de andar por ella. Dios le pregunta por Job y él le dice, pero es que tú lo has bendecido y no me dejas tocarlo. Finalmente Dios permite una aflicción sobre Job y en un día Job perdió a sus 10 hijos, murieron en un desastre. La casa se vino, donde ellos estaban, se vino sobre ellos y los mató. Ese mismo día le robaron absolutamente todos sus bienes y cayó fuego del cielo y quemó sus cosechas, todo. Mejor dicho, Job en un solo día quedó pobre y sin 10 hijos. Y más adelante el diablo toca su cuerpo y lo enferma de una sarna desde la cabeza hasta los pies. Eh, Hay personas que dicen, están en un momento difícil y dicen, no, es que a mí me está pasando lo de Job. Y yo digo, no, tú no le llegas a los tobillos a Job. Porque te pregunto, ¿se murieron todos tus hijos en un día? ¿Perdiste todo lo que tenías en un día? ¿Estás ya quiento de la cabeza hasta los pies? Porque si estás así, sí estás como Job. Pero una persona que vive una aflicción y cualquier aflicción dice que está como en los tiempos de Job. No, Job realmente es peso pesado en aflicción y es peso pesado en su comunión con Dios. No, no, no te vuelvas a comparar con Job, que realmente tendrías que vivir exactamente lo que él vivió y superarlo de la manera como él lo superó para que te compares con Job, porque ese hombre cruzó una línea que muy pocos hombres han llegado hasta allá. Entonces, por supuesto, que situaciones tan dolorosas como la que él vive, pierde a su familia, todo su dinero, ahora está muy enfermo y esto causó una gran aflicción, le trajo amargura en su corazón. Y el otro caso
que vimos en la enseñanza pasada, que lo vimos en Génesis 26, del 34 al 35, donde Isaac y Rebeca estaban muy en amargura porque su hijo tomó la decisión de unirse a una mujer extranjera. Entonces, estos son las situaciones que pueden traer amargura al corazón. Pero mira, ¿qué dice Dios? ¿Cómo nosotros debemos dejar la amargura de nuestras vidas? Dice Efesios en el capítulo 4, en el versículo 31, Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, aquí está declarando que voluntariamente yo debo despojarme de la amargura. Y ahí menciona otras cositas también: enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, ¿sí? Hay personitas que a veces nos hacemos muy tardos para oír la palabra de Dios y dejamos que esto permanezca en nuestros corazones. Todavía nos enojamos con mucha facilidad, o tenemos ira, o gritamos, o decimos groserías. Eh, y dejamos eso ahí, pero luego vamos y oramos, nos congregamos y todo, y pensamos que todo anda bien. Pero realmente no, estos son pecados de carácter. Y si el Señor está diciendo que los quitemos, debemos quitarlos. Son pecados de carácter. No digas, es que esta es la debilidad mía. Yo soy un poquito grosero, esa es mi debilidad. No, esa no es tu debilidad. Ese es tu pecado. Tu pecado. Y el pecado tienes que tratarlo como se trata el pecado: arrepintiéndote, limpiándote en la sangre del Cordero. El pecado no se puede dejar ahí. Debemos experimentar un arrepentimiento frente a esto. Entonces menciona la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y también la malicia. Mira lo que pasó en el caso de Ana. Vamos a ver cómo resolvió ella su situación de amargura. Ya en primera de Samuel, ¿qué hizo Ana que la sacó de su amargura? Dice en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces, aquí hay unos pasos importantes dentro de lo que está sucediendo con Ana para que ella pueda ser libre de su amargura. Una dice que oró y lloró abundantemente. Bueno, ese paso de la oración es importante en resolver nuestras situaciones, en entrar al lugar secreto. Pero recuerda que no es simplemente repetir y repetir cosas, sino tener una conversación seria, una conversación responsable con el Señor. Ana oró y lloró abundantemente. Y esa parte de derramar esa amargura delante del Señor está súper bien. No escondas lo que tú eres, no escondas lo que sientes, no finjas nada, absolutamente nada. Tú puedes ser sincero, sincera con el Señor y hablarle de tus cosas. Tú puedes decirle al Señor: Señor, yo estoy en profunda amargura y estoy en amargura por esto y esto y esto. Yo le dije al Señor: tú no permitiste que tuviera un padre. ¿Por qué? ¿Por qué tú permitiste eso? O sea, derramé mi reclamo, mi amargura al Señor. El salmista
declara que él tenía una amargura viendo a los demás prosperar, salir adelante y que él no, y como que a todos los malos les va bien y a mí no me va bien. Pero dice, yo era como como sin entendimiento. Yo estaba hablando cosas sin entendimiento, dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el final de ellos. Salmo 73. O sea, cuando él entra al secreto con el Señor, empieza a tener luz y revelación. Y una de las cosas es hablar con Dios acerca de tu situación. Expon tu situación delante de Dios. Y después habla con una persona, con alguien físico, con alguien de carne y hueso. Santiago en el capítulo 5, versículo 16 dice, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros. Entonces, qué importante es que yo exponga delante del Señor mi causa, pero también busque una persona que me pueda oír. Es muy importante hacerlo con el Señor. Hay personas que dicen, no, yo ya hablé con Dios, yo ya hablé esto con Dios, yo ya no necesito a nadie más. Sí, por supuesto que Dios lo es todo. Dios es todo y Él me puede ayudar, pero Dios puso gentes para que pongan sus manos sobre mi vida, para que oren específicamente por mí y me impartan su bendición. Recuerda que el trabajo de Dios siempre ha sido de gancho con el hombre. En el pasado eran esos sacerdotes, era esa figura. Luego Jesús se hace humano, ministra a sus discípulos y les encomienda una labor. Y esa labor tú la encuentras en todo el Nuevo Testamento, lo importante que es la predicación de la palabra, la imposición de manos, los dones que el Señor nos da para bendecir a un pueblo. Entonces, habla con Dios, pero también busca una persona que te pueda oír, que abra su corazón a escuchar tu pleito, tu problema y que pueda orar por tu situación. Que pueda orar por tu situación. En este caso, ella habló con el Señor, pero también les puso al sacerdote lo que estaba pasando con su vida. Y mira lo que sucedió en el versículo 17. Dice, y Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. O sea, ella abrió su corazón a las palabras de ánimo que le estaba dando el sacerdote. Entonces, no te cierres al consejo de los demás, no te cierres a ser consolado por otros, porque una persona en amargura, uno de sus graves errores es que no oye, ni ve, ni entiende. Lo que le dicen no lo toma en cuenta. El consuelo que le quieren dar lo desecha. Y no, hay un momento donde lo hablas con Dios, lo hablas con las personas, pero también abres tu corazón, te dispones para salir de tu situación, dispones a seguir el consejo que pongan en tu vida. Y también ella renunció a esa tristeza. Dice que se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. Hermosa esta decisión. Los años anteriores ni comía, dice, ni siquiera comía y se devolvía para su casa en gran tristeza. Pero en esta ocasión dice que comió y tomó una decisión de no estar más triste. Entonces mira que sí se puede hacer lo que dice Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura y también con las otras cosas, la ira, el enojo, la gritería. Sí podemos tomar esa decisión. Ella se fue por su camino y no estuvo más triste. Podemos irnos por este camino que Dios trazó para nosotros y no decir más vulgaridades, no estar más en maldición, no estar gritando más, no estar enojados más. O sea, es una decisión en nuestro corazón. Y luego, esta parte es muy importante para conservar un corazón sano. Dice, y levantándose, versículo 19, de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa. O sea, tuvo un tiempo de adoración. La adoración es impresionante, lo que puede suceder con nosotros mientras adoramos a Dios. Porque cuando yo adoro, no estoy centrado en mí, no estoy centrado en mi problema, en mi dificultad, en mi pecado. En la adoración yo estoy contemplando la grandeza del que me creó. En la adoración yo estoy exaltando sus atributos. Yo estoy en una contemplación, en una admiración del Dios de los cielos, del Rey de mi vida.
Entonces ya no estoy centrado en mi dificultad, sino que estoy centrado en la grandeza de aquel que me hizo, que me protege y que me guarda. Y esa admiración de Él despierta mi mente, despierta mi corazón, me hace sentir cobertura, me hace sentir su amor, su gracia, su compasión, me hace sentirme, digamos, muy protegido, muy protegido. Puedo sentir su cobertura sobre mi vida. Es muy difícil, es muy diferente quejarse a adorar al Señor. En la adoración suceden cosas impresionantes como la que sucedió con Ana, porque dice, y volvieron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. O sea, cuando ella renuncia a su amargura, cuando ella sigue estos pasos que te digo, derramó su corazón ante Dios, ante el sacerdote, recibió esa palabra de ánimo, renunció a su tristeza, su vientre fue fertilizado. Mira lo que puede pasar contigo, si es posible quitarnos esa amargura de encima. En el caso de Noemí, eh, en el versículo 1, en el capítulo 1, del versículo 16 al 17, recuerda que Noemí está triste porque perdió a su esposo y sus dos hijos, está en amargura. Pero en medio del dolor, Dios siempre nos rodea de personas con mucho amor y con mucha compasión. Ahí en el capítulo 1, versículo 16 al 17 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Imagínate el amor que sentía Ruth por Noemí. Espectacular. Esta es la primera nuera que yo conozco que siente un amor tan desbordante por su suegra. Esta mujer nos levanta el ánimo a todos. Todas las nueras que aborrecen a las suegras deberían aprender de Ruth. Todos hablan de Ruth maravillas, ¿sí? Esas nueras no hablan de Ruth maravillas, pero mira la maravilla de mujer que hay ahí, porque muy pocas toman el ejemplo de Ruth. Tanto que ella hace un juramento, dice, así me haga Dios y aún me añada. No hay nada que me pueda separar de ti, Noemi. La decisión de esta dama fue proteger a su suegra. Impresionante, impresionante. Una mujer joven podía devolverse a su tierra, podía rehacer su vida porque ya estaba viuda, podía tener una familia, etcétera, pero tomó la decisión de cuidar a su suegra que se encontraba desamparada. Y ese amor de ella fue un amor incondicional, fue un amor sobre ella. Mira en el capítulo 2:11. Dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Tremendo. ¿Quién templó a esta mujer para que cuidara a la suegra? Dios, Dios. Mira, Noemí perdió a su esposo, a sus dos hijos, pero Dios no la desamparó. Dios la rodeó de gente que la amaba. Puso a esta mujer templada que dijo no te va a dejar pasar necesidad. Esta mujer iba y trabajaba y le traía el soradito del almuerzo, se lo traía a Noemí. Es impresionante. Por eso cuando tú estés en profunda amargura, por favor abre tus ojos, párate sobre una banquita, una piedrita y mira alrededor. ¿A quién te puso Dios para que te cuidara? Porque Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado y aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas siempre ha puesto personas que nos cuidan, que nos protegen, que tienen actos de cuidado con nosotros, que en medio de las dificultades y el dolor siempre han estado allí. Entonces, para despojarte de la amargura, haz una lista de los beneficios que Dios ha traído sobre tu vida. Salmo 103, en el versículo 2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Haz una lista de beneficios de Dios para tu vida si es que tu aflicción ha sido fuerte y seguramente vas a salir de tu prisión de amargura. En el caso de Job,
Recuerda que estos casos ya los vimos de gente amargadita, pero vemos cómo están saliendo de sus problemas. Job en el capítulo 42, Job estaba enfermo, había perdido sus 10 hijos, estaba pobre, y dice del 4 al 5, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job era un hombre que amaba a Dios. Dice, era justo, temeroso de Dios, apartado del mal, era un hombre piadoso. Viene esta aflicción tan tremenda, pero Job, aunque tenía esa forma de ser, él no había visto o no se había encontrado con Dios jamás. Y aquí dice, ahora sí, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. O sea, tuvo un encuentro eh, personal con el Señor, vio a Dios, se encontró con el Señor. Y hay situaciones donde se necesita un encuentro sobrenatural con el Señor. Cuando estás en una situación de estas tan terrible, tú no te puedes adormecer en medio de tu dolor. Tú tienes que sacar tiempos de ayuno. Tienes que sacar muy buenos tiempos de oración. Tienes que apartar días enteros para estar buscando. Porque cuando Dios se manifiesta a una vida, Él tiene la capacidad de restaurar lo que esté funcionando mal desde la cabeza hasta los pies. En este caso, cuando Job se encuentra así con el Señor, su enfermedad desapareció, Dios le dio el doble de lo que él tenía materialmente y le devolvió hijos e hijas. También devolvió a dar una familia. Entonces, ese encuentro tan poderoso que tuvo Job con Dios hizo que todo su ser entrara en restauración y que ese dolor del ayer quedara en el olvido. Y salió como él mismo lo había declarado. Él declaró diciendo, me probarás y saldré más reluciente que el oro. Y así fue. Si antes era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal, ahora es un hombre que tiene todas esas características, pero aparte de todo, sus ojos se abrieron para poder ver al Señor. Entonces hay casos donde sí tienes que entrar en ayuno, tienes que entrar en muchos tiempos muy buenos de oración si realmente quieres levantarte de tu situación. Y otro caso especial en la Biblia fue el caso de José, que aparece allá en Génesis, que fue vendido por sus hermanos y vivió un tiempo de esclavitud, luego estuvo en la prisión. Y miremos allá en Génesis 45. Te estoy hablando cosas que te van a sacar de tu amargura. En el caso de José, cuando él entiende el plan de Dios, en el capítulo 45, del versículo 3 al 5, dice, dijo José a sus hermanos, yo soy José, vivía aún mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, entendió el plan de Dios. La gente no te va a atropellar, no te va a herir, la vida no te va a golpear, sino por un plan perfecto de Dios. Así que no te centres en lo externo, piensa qué Dios quiere hacer con tu vida a través de esa aflicción que te está permitiendo, porque detrás de ella hay un plan impresionante de Dios. Dios llevó a José a Egipto para preservar la vida de su familia, y una persona en aflicción que supera su aflicción se convierte en un bálsamo precioso, un bálsamo que va a sanar las heridas de otros. Entonces, en el caso de José, él entendió el plan de Dios. En el versículo 15 de ese capítulo 45 dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él, los perdonó y restauró la relación con ellos. Y ese perdón permaneció en él. Ahí en el capítulo 50, del versículo 15 en adelante, ellos piensan que a la muerte de Jacob, José se iba a vengar, pero él dice, eh, vosotros pensasteis mal contra mí, versículo 20, contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué tremendo esto, cómo el Señor sana el corazón de una persona y lo pone en una posición de tanta bendición. Entonces te voy a dar un repasito de cómo dejar la amargura. Número uno, tienes que llorar tu causa delante del Señor, puedes exponer tu dificultad, llorar abundantemente, pero también buscar a una persona que te escuche y que pueda orar por tu vida. Y recuerda lo que dice Santiago, confesar tus ofensas, confiésense sus ofensas unos a otros. Abre tu corazón a las palabras de ánimo. Renuncia a esa tristeza, ten buenos tiempos de adoración. En el caso de Noemí, no olvides ninguno de los beneficios de Dios. Mira a tu alrededor y haz una lista de todo lo bueno que Dios ha hecho por ti, aún en medio de tu aflicción. En el caso de Job, tienes que encontrarte con Dios a través de tiempos de ayuno y muy buenos tiempos de oración. Y en el caso de José, entiende qué es lo que está detrás de la aflicción, cuál es el propósito, el plan de Dios. Perdona a los que te ofendieron y permanece en ese perdón. Así que pon en práctica esto y el Señor te va a levantar como un bálsamo para nuestra ciudad. Recuerda que te necesitamos sano y salvo. Ahí sí se cumple lo que decimos nosotros, sano y salvo, para que podamos bendecir esta tierra y podamos traer palabras de vida y de salvación sobre nuestra ciudad. Y recuerda que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el gozo. Ana, en el capítulo 2 de Samuel, primera de Samuel, se regocijó y se alegró en la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te bendigo en el nombre de Jesús y te invito a que tú te levantes de tu amargura, que salgas adelante y que prosperes en los caminos de Dios, porque hay una tierra que está esperando por nosotros. Hay unos nuevos cielos, una nueva tierra que está esperando por nosotros y no podemos dejar de entrar a ella por nuestra negligencia, por nuestra maldad. Te bendigo en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones.